Muy buenas tardes, aquí estamos. Ahora sí, solo Angie y yo. Andreita está un poquito ocupada y no hemos podido coincidir de la manera que normalmente lo hacemos, ya sea que ella se pueda unir en una llamada o que pudiera estar aquí con nosotros. Hoy yo les tenía una sorpresa, pero como todas las sorpresas, pues siempre está el efecto sorpresa y la sorpresa no llegó. Hoy Uy, íbamos a tener una invitada que pues que yo quiero mucho. Les voy a platicar un poco de ella en la esperanza de que después ella pueda grabar algo con nosotros y ujú, ustedes la vayan conociendo. suena bien. Estábamos hablando hace unos días de cómo ha sido nuestra vida, ¿no? A partir de los 0 a los 5 años estábamos revisando nuestra historia porque hay muchas diferencias entre lo que yo viví como generación X, a lo que vivió Andrea como millennial, a lo que se vive yo, Angie, como generación Z. Z. Mi mamá ni sabe lo que soy. Y ya ven que pues también se unió ahí Mérida, ¿no? Y nos platicó un poquito de cómo ella ha ido viendo las cosas. Estaba yo súper sorprendida de que ya tenemos generación beta, que están naciendo este año. Qué rápido. Y antes las generaciones, los parámetros entre generación y generación eran muy amplios porque no había tantos cambios. Ahora con las tecnologías y con todo lo que lleva y viene pues yo creo que tiene que ver con los avances tecnológicos y de las redes sociales, es que se ha hecho esta brecha entre generación y generación mucho más pequeña, porque ahora ya son solo 5 años, ¿no? ¿O ¿Cuánto fue entre No, sí se tardó, 10? se tardó 15, fíjate. No, 10 años, 10 años. 10 entre Andrea y tú, Ajá. y Y, ahorita como 15 entre tú y Mérida. no, sí, más o menos. Más o menos, o sea, como sí lo que podemos sacar en resumen es que no tiene que ver como por intervalos de tiempo, sino que tiene que ver con los avances tecnológicos, con los cambios que hay en la manera en que conocemos las cosas, Y en las ideologías. las ideologías y todos estos cambios sociales que se han estado dando. Entonces no es algo que esté así como escrito, ¿no? De que cada determinados años va a ser tal o cual cosa. Es muy Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque no tiene que ver con la edad, tiene que ver con los cambios que hemos vivido y con la realidad social y con la realidad material que cada quien ha vivido, ¿no? En sus generaciones. Ujú, Entonces, pues eso es lo que nos hace diferentes. Y eso es lo que pues queremos que quede como de alguna manera plasmado en este podcast, cómo lo hemos vivido cada quien. A mí me gustaría mucho, tal vez más adelante podamos encontrar a alguien que haya sido baby boomer y que nos quiera platicar un poco de cómo fue su vida ujú, en estos mismos aspectos, ¿no? De cómo vivió su infancia, cómo fue su relación con la sociedad, que nosotros ya vimos, ¿no? De que yo era una niña que me podía salir a la calle ujú. sin ningún cuidado de mis padres. Y pues sí surgieron algunos robos, como les contamos la vez pasada, pero no era nada traumático, ¿no? Yo ni siquiera quedé traumada. Mi mamá fue la que quedó traumada porque a ella sí le importó lo que me robaron. Yo me vine a enterar después que había sido un robo valioso y pues ni modo, ¿no? Así quedó la cosa. Pero a mí me gustaría que en esta relación que queremos seguir comentando, pues les quiero platicar de esta persona con la que yo crecí. Mm. Ella es una prima mía que yo quiero mucho. Nos llevamos escasos 3 años y medio más o menos de edad porque yo soy del 64 y ella nació, bueno, que ella les diga después cuándo nació porque no me acuerdo bien el año, pero son 3 años y medio, casi 4 que nos llevamos de diferencia. Yo soy de marzo y ella es de septiembre. Mm. Entonces ella debe haber nacido en el 67, creo. No estoy muy segura, pero más o menos. Y entonces pues ella tenía otra realidad social muy diferente de la mía, porque pues yo crecí en Tlatelolco
y ella creció en una casa sola. O sea, ella sí no la dejaban salir a jugar a la calle. Ella ya era parte de esta misma realidad que se fue dando posteriormente. Y yo creo que ahí estriban también muchas diferencias que teníamos entre la ideología de ella y la mía. Ella ya empezó a crecer con muchas más restricciones, mucho más cuidada, no salía sola, cuando salíamos era nada más al patio, que era donde jugábamos, en el patio. De vez en cuando nos dejaban abrir el zaguán de la casa, que era la casa de mis tíos, y podíamos jugar en la puerta del zaguán, entrar y salir de la calle. O sea, ya de ahí, ya de todos modos había cierta libertad, porque ahora a los niños no los dejan ni tener la puerta abierta del zaguán para estar parados en su casa. Pero bueno, en aquel entonces sí podíamos jugar en lo que era el zaguán, Bueno, chance y todavía. en provincia todavía. A mí me tocó jugar en la calle en provincia todavía. Sí, cierto, ya me acordé. Sí, ahí me enseñaron a andar en bici. Sí, sí, ay, perdonen, me estoy rascando. Sí, cierto. Bueno, estamos hablando pues entonces más bien de la realidad de la ciudad capital, ¿no? De México, Mm, en los años 60, de 64 al 68 más o menos, porque en el 68 cambiaron muchas cosas. Ustedes ya saben que fue el gran movimiento estudiantil, hubieron ciertos problemas, hubieron Ciertos. algunas personas que se vieron violentadas y Mm, que entonces lo que sucedió después de esos años es que la sociedad quedó como en estado de estrés y hubieron ahí algunos cambios que tienen que ver con estar más metido en tu casa, con ser más cuidadoso con los hijos, con ser un poquito más, este, pues sí, ¿no? mm, Restrictivos en cuanto a la libertad que le dábamos o que le daban a los niños. Ahí fue como una de las situaciones que cambiaron un poco en lo que es la sociedad. Sobre todo si estamos hablando de que nosotros que vivíamos en Tlatelolco, que vivíamos esta gran libertad, pues ahí fue uno de los epicentros de esta reacción contra los estudiantes y se generaron muchas cuestiones muy simpáticas. Pero bueno, vamos a hablar de eso cuando hablemos de la siguiente etapa de la edad que yo viví. Pero ahorita yo lo que les quiero contar es de cuando yo era esta pequeñita que jugaba con su primita en su casa a las muñecas. Y en aquel entonces, el de los, la compañía más fuerte de juguetes era Lili Ledy. Lili Ledy. Lili Ledy, así se llamaba la marca. Y ellos eran los que nos surtían de muñecas y teníamos el maletín médico y teníamos el portafolio de la maestra y los jueguitos de té y jugábamos mucho pues hoy lo vemos desde la psicología a juegos de roles, ¿no? Que es como más o menos uno se socializa, pero en aquel entonces estaba así como muy marcado era precisamente lo que jugábamos los niños, ¿no? Juegos de roles, jugar a ser la maestra, jugar a ser el doctor, jugar a ser la mamá, Mm, jugar a ser la cocinera, porque me encantaba a mí hacer pastelitos de lodo yo. y ese tipo de cosas. Ay, me caigo. Sí, en esa sintonía, pues yo jugaba mucho con esta mi prima y también se nos pegaba de repente otra primita que vivía enfrente de ella, así que nada más se cruzaban la calle y nos encerraban a todos ahí en el patio. Y tenía ella un cuartito pequeño donde tenía todos sus juguetes, que yo creo que originalmente en esa casa este había sido un baño, porque era muy pequeño el lugar, pero Mm, ya no tenía muebles de baño, nada más era el cubito así. mm, Y ahí estábamos, nos podíamos meter ahí, nadie nos revisaba, nadie nos vigilaba, nadie nos hacía nada, entonces teníamos ahí unas sillitas, en varias ocasiones le corté el pelo sin que nadie se diera cuenta, pobrecita. La peinaba, nos pintábamos, hacíamos un montón de cosas. ajá. Muy inocentes, la verdad, para como es ahora la vida en la actualidad, eran juegos muy inocentes. Y así transcurrió nuestra vida, yo creo que hasta, bueno.
Así transcurrió nuestra vida hasta más allá de los 15 años. Sí. Pero en este aspecto de este tipo de juegos, yo creo que hasta los 8 o 9 años. Mm, interesante. Muy interesante. Eso me recuerda a mí cuando aprendí a usar las tijeras. Ay, sí, cuéntales de cómo no nomás sufrió tu cabello, sino también la colcha. Sí, no, es que cuando aprendí a usar las tijeras, para mí fue trascendental. Porque dije, hoy quiero cortar todo lo que esté a mi alcance. Entonces, obviamente, lo primero que sufrió fue mi pelo, porque el sonido que hacen las tijeras, que es como, me gustaba mucho. Es que no nomás es el sonido, es también o sea, está en lo cuestión auditivo del Mm, cric, cric, mm, pero también la sensación del dedo, ¿no? De ir cortando el cabello. ¿No te acuerdas? Para mí eso es como muy evidente, también mm. sentirlo en los dedos. Puede ser, puede ser. No me acuerdo mucho de... A mí lo que me gustaba era el sonido, no la sensación. Y un día yo dije, ¿sabes qué? Porque aquí tengo yo un mechoncito que está en medio de mi cabeza y a veces se va para acá y a veces se va para acá. Nunca sabemos hacia dónde se va a ir. Y se me hace muy raro porque todo mi cabello se parte a la mitad completamente. Entonces no sé por qué este mechón dijo, yo no soy de nadie. Entonces un día dije, estoy harta de cómo se acomoda este mechón. Y dije, ¿cómo lo voy a resolver? Agarré así el mechón y yo estaba así enfrentísimo de del, ¿cómo se llama? ¿El espejo? ¿O qué? Del espejo y le hice así, así pegada al cráneo. Así, chac. Y estuve feliz como 2 días, Hasta que empezó a salir el mechón. hasta que me di cuenta del grave error que yo había cometido, porque aparte me lo corté como unos días antes de la foto escolar. Y dije, no. Entonces, el pedo fue que me empecé a hacer este cuestionamiento, porque no estaba tan chiquita cuando ahí me corté ese mechón. Antes cortaba colchas, hojas, eh, trataba de cortar muebles, no sé, de esos de que lo atoras así y estás así, y cuando ves que no se corta ya te rindes. O una vez creo que rompí unas tijeras de que le hice tan fuerte que se separaron las... Bueno, es que eran tijeras de punta roma, no era cualquier, no eran buenas tijeras. Ujú, Entonces el remachito no aguantó. no. También recuerdo que mi mamá tenía una colección de Polly Pockets, que los que recuerden a las Polly Pockets son unas Muñequitas muñequitas de chiquititas. este tamañito. Y Y lo bonito era su su ropa, ropa era de plástico, era pero como un de goma. plástico que se estiraba. Ajá. A mí me chocaba ese plástico porque para ponerles la ropa era como poner, como tratar de meter tu mano en un globo de agua, así tieso, 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 y tenías que estar forcejeando con la ropa acá a cada ratito porque nomás, ay, a varias les corté los dedos. A varios Polly Pockets, como les corté los deditos, a las Barbies les corté los deditos, les corté el pelo. Masacreando. Juguetes. Ajá. Ay, Toy Story, que no te oigan. No. Y pues la sensación de cortar la ropa de las Polly Pockets era muy satisfactoria. Y pues obviamente corté una colcha, porque la tela también se corta bastante bien. Entonces le hice unas rajadas a la colcha y mi mamá estaba que se infartó. Creo que no me dejaron usar tijeras mucho Te tiempo. quitamos las tijeras y te dejamos la colcha. Ajá. Que cada quien vive como quiere. Ujú. También era de esos niños que se ponían las tijeras en la lengua así. Y decía, no lo voy a hacer. Que no ganen mis pensamientos, ¿cómo se ¿Cómo llama? no quedaste como estos que ahora se cortan la lengua para que les quede de Porque como de nunca lo hice serpiente? fuerte, mamá, porque Uy, sí. no más de pensarlo me da cosa, no manches.
porque siempre me veía al espejo con las tijeras en la lengua y decía, ¿de verdad estás segura de lo que estás haciendo? Y ya me las quitaba. Ese pensamiento intrusivo nunca ganó en mí. Ay, qué niña tan rara. Perdónenme todos tus video escuchas, Y pues ya cuando me corté el mechón, después me di cuenta, creo que ya iba como en tercero pero ¿de primaria de o de...? primaria, creo. No creo, has de haber estado más chica. Es que me acuerdo que me lo corté de chiquita. Y me acuerdo que después en la primaria me volví a hartar de mi mechón y me lo corté. No aprendí, no aprendí. Y ese fue cuando me lo corté antes de la foto. Y después empecé a cuestionarme, o me lo dejo crecer y paso por ese momento extraño cuando tienes tres pelos aquí, como de gallina, o me lo corto toda la vida. Al inicio sí fue, me lo corto toda la vida, ¿no? Entonces cada cierto tiempo agarraba y clac, 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 clac. Hasta que un día dije, esto no es funcional y aún así se ven los tres pelos así. Bueno, como se pueden dar cuenta, tenemos problemas de cabello, ¿verdad? Y entonces justo cuando me lo empecé a dejar crecer, eh, agarraba como mi flequito y me lo enrollaba para que se No se enrede, notara. ajá, como enredadera, no se notara. Sí se notaba. Sí se notaba. Y ustedes dirán, ¿dónde estaban esos padres en estos momentos? Pues trabajando y haciendo lo que teníamos que hacer. Fíjense, esa es una cuestión muy simpática, es que ellos siempre fueron en escuela de gobierno. Eso significa que son pocas horas en las que pasan en la escuela. En el kinder solo era de 9 a 12 y en la Mm, primaria era de 8 a 12 y media. ujú. Entonces todo el tiempo estaban en la casa y pues por más que uno quiera sentarse, pues sí se sentaba uno a ver las tareas, ¿no? Sí se sentaba uno con ellos a comer y todas estas cosas, pero pasaban mucho tiempo en su cuarto. Y es que también mi mamá nos daba la libertad de que cada quien podía comer en su cuarto en la noche. Cena. Eso, La es cena sí, la comida no. la comida, ¿no? Eso sí fue como algo que yo intenté mucho tiempo, es de que comiéramos todos juntos. Pero bueno, como pues el papá no venía a comer, pues nomás éramos los dos y yo. Él que llegaba todo ya tardecillo para la cena, pues ya estaban incontrolables porque yo no sé otras familias, pero chispas, a mí los hijos que me tocaron, no manchen, a partir de las 7 parecían que se les metía el chamuco. La verdad que a mí todo el día. Yo tenía una amiga que me decía, yo a partir de las 6 de la tarde les prohíbo que me digan mamá, porque ya estoy harta para esa hora, ya se gastaron la palabra mamá, y ya no me pueden decir mamá esto, mamá el otro, porque, qué barbaridad. Por ejemplo, Angie tenía esta muletilla de mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? En general era, te puedo hacer una pregunta a todo mundo. 100 veces a cada hora. Y yo Sí. ya después era de risa, pues ya me la hiciste. Ay, y le decía, bueno, otra. Dos preguntas. Sí, porque hasta en el carro me sentaba en medio y, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Es que, mamá, ¿por qué pasa esto? Y mamá, es que, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y dicen, ¿no? Es que la etapa del por qué es de tal edad a tal edad. No es cierto, todavía sigue. La etapa del por qué no se terminó nunca. Me engañaron, me Sí, engañaron. A mí me vendieron hijos chinos. yo creo que sí, porque Que no traían instructivo y funcionaban diferente. creo que el hijo más decente que tuviste fue Moy, en el sentido de que no molestaba Pues casi no nada. molestaba, pero acuérdate que cuando íbamos en el coche y se dormía, se enojaba si hablaban. Entonces se ponía de mal humor y terminaba en pleito. Cosa que yo me enteré después que se agarraban hasta patadas entre Andrea y él. Yo no sabía que había habido tanta violencia entre los dos hermanos. ¿A ti te golpeaban? Sí. A ver, a ver, cuéntanos. Ay. Sí, aquí que no está Andrea, balconéala. Yo era la cachazapis de la familia. ¿La qué? La cachazapis. ¿Qué es esto? O sea que te sapean a cada rato. Ay, mi amor, pobrecita.
hasta eso, muy no se manchaba, no se manchaban tanto conmigo, la verdad. Todos como que se pusieron de acuerdo de darme nalgadas. Bueno, es que siempre has tenido una curva muy deseosa, Un deseable. trasero prominente, Es que desde chiquita, yo creo que era por todo el ejercicio que hacía. Entonces siempre tuve mucha pompi. Sí, porque no éramos de Culiacán. Sí, no, y mi hermana nunca tuvo tanta pompi. No es por Pero balconearla, ella pero también sí. hacía mucho ejercicio. Más bien yo creo que tiene que ver con alguna cuestión genética, de suerte que tuviste. Exacto. Entonces, pasara por la puerta que yo pasara, subiera las escaleras, el pasillo, donde fuera, si yo estaba dándole la espalda a algo, ¿Alguno de esos dos? a algo, y Andrea llegaba atrás de mí, no me daba cuenta, llegaba y nalgadota. Pero así fuertísimo, fuertísimo. Y yo así de, ay. Entonces, lo que aprendí a tener es a tener buenos reflejos para taparme. Entonces ya sentía la intención. Y ya nada más, varias veces ya nada más ponía mi mano atrás de mis pompitas y ya nada más escuchaba Un aplauso. un aplauso. Ay, no, y qué trauma. Pero, ¿Por qué te pegaban? ¿Agarrabas cosas o qué? ¿Cuál era? Yo me acuerdo que ibas con Moy y le decías, déjame jugar cuando él estaba en su PlayStation mm, y te daba un control. Ahí es en donde, eso ya es un chiste que se ha generalizado en todo el mundo y en todos los programas, el control pero desconectado. Ajá, Angie lo vivió de viva voz. sí. Le Pero daban el control que no estaba conectado y ella juraba que ganaba. ajá. No, es que eso ni siquiera era el problema. Era que a veces tenía que rogar por el control desconectado. Pues para que pareciera real, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, pero yo no recuerdo, o sea, Moy era de empujarme. Muy me empujaba. A cada ratito me empujaba, me empujaba, me empujaba. Pero para que te salieras del cuarto, ¿o para qué? No, nada más, No más de empujado. sí, pasaba al lado de mí y me empujaba. O luego se recargaba en mi cabeza. Y Ay, eso sí me me acuerdo. decía, ay, es que estás bien chaparra. Y este mueble, y así, y yo así. Ay, pobrecita, pues menos creció. Ajá. Ujú. Pero había veces que yo le decía a Moy, vamos a pelear, vamos a pegarnos, vamos a agarrarnos a madrazos. Y vamos a ver quién gana. Y Moy me decía, no manches, vete a tu cuarto. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dice, no, porque si lloras me pegan a mí, sácate. Y me corría de su cuarto. Y si no me quería, porque luego me acuerdo que yo no me quería ir y me jaloneaba de su cuarto y yo así sentada, así de, no, no, y me sacaba con todo y silla a veces. Eso lo viví yo también con mi hermano. Aunque hay algo que yo quería decir de lo que estabas contando de mi tía, es que algo muy extraño pasa conmigo, creo yo. ¿Qué te pareces tanto a ella? Es que me parezco mucho a ella, yo me parezco mucho a mi tía. A lo mejor cuando la vean aquí, si es que acepta venir, van a decir, no, no se parecen en nada, pero tienen actitudes, tienen señas, tienen manerismos muy similares que a mí siempre me regresan a esas épocas en las que yo siempre estaba con ella. Exacto. Y a mí se me hace muy raro porque pues yo no conviví tanto con mi tía como lo hicieron Moy y Andrea. Yo fui la que menos convivió con mi tía, porque en esas épocas ya no íbamos tanto para allá. Y cuando íbamos yo jugaba con los niños. Ya no me quedaba acá con los adultos como les tocó a Andrea o a Sí, Moy. bueno, es que Andrea siempre fue una niña de sentarse con los adultos y meterse en las pláticas. A mí me gustaba eso, pero en el Vips. A mí no me gustaba que mi mamá fuera al Vips sin mí. Ah, eso todavía. Todavía. Porque yo me acuerdo que luego me decía mi mamá, me voy a ir a desayunar con mis amigas, o me fui a desayunar con mis amigas, y yo en la escuela, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no me llevaste? Y me decía, porque estabas en la escuela, y yo, pero me sacas de la escuela y me llevas. Es más importante los desayunos de señoras. Sí.
Siempre tienen algo atractivo esos desayunos de señora. Ajá, y yo Llegamos a hacer un montón y éramos a veces hasta 10 12 señoras. ni Qué siquiera bárbaro. sé cómo platicaban. Pues yo creo que hacían bolitas, ¿no? De así de, como íbamos llegando, nos íbamos sentando porque no llegábamos todas al mismo tiempo. Entonces no es como que siempre te sentaras junto a la misma. Mm, Entonces, a veces se tocaba con una o con otra, con otra. Y todas nos llevábamos muy bien y se hacían muy buenas conversaciones. no eran conversaciones. Y yo le decía, yo me enojaba cuando mi mamá iba. Y yo decía, no, mi mamá no me quiere. Como que fue sin mi Albi. Así Todavía. son las cosas. Pero justo con mi tía, muchas maneras. Creo que todavía me pasa que de repente hago algo y mi mamá me dice, eso lo hace tu tía. ¿Cómo sabes? Eh, O luego se me queda viendo y me dice, eso es algo que diría tu tía. no puedo ahorita pensar en ningún Mm, ejemplo. creo que en alguna ocasión, la más reciente creo que fue que estábamos platicando o te estaba contando algo y le hice así como de... Es que además ella también tiene las mini manitas como Ay, ella. sí, sí, mira, es que, mira, enseña, mamá, por favor. Ve el tamaño de mi mano y el tamaño de mi mamá. Y yo no tengo las manos grandes. Parece como escena de Tierra de Osos o algo así. Hubiera sido mejor con esta porque no tengo que voltear tanto mi manita. Ve, está al... Una falange completa. Ajá, vean eso. Ve. Yo no soy tan grande. Y literal, mi dedo índice es del tamaño de su dedo. Ahí estamos muy brillosos. Demasiado blancas para la pantalla. Ahí está. Mi dedo índice es del tamaño de su dedo meñique, ve eso. Ve mi dedo meñique comparado. Ay, es una bebé. Siempre he tenido dedos muy chiquitos. En la prepa, mis amigos me decían que tenía manos de bebé. Y me decían Angu o Angu bebé. Porque estaba muy chiquita en todos los sentidos. Y siempre tuve cachetote. Entonces, pues también me veía. Bueno, es que además comparado, Andrea mide unos 70. ¿Tú cuánto mides? ¿Unos 50 y qué? ¿59? ¿58? ¿57? 54. 53, entre 53 y 55. Porque dice Mérida que ella mide 1,55 y yo sigo siendo un poquito más alta. Entonces yo creo que su escala está ¿Pasaste mal. 56 a lo mejor? No, yo creo que su escala está mal porque la última vez que me medí en el doctor era 1,53 y dije, ¿cómo? No, señora. Señorita. Agrégueme 2 centímetros de su corazón. Sí, Ay, pero justo de repente hago, aparte, mis tíos, bueno, los hermanos de mi tía, mis tíos, son músicos. Entonces, pero músicos de escuela clásica, o sea, de exacto, conservatorio y toda la cosa. exacto. Y son músicos Muy bueno. muy de renombre, vamos a decirlo así, entre la comunidad de la música clásica. Entonces, uno toca el violín y uno toca el piano. Y yo toqué los dos Instrumentos instrumentos. También toqué la flauta y toqué el tambor. y la puerta. Toqué Yo toco la puerta. Ajá, Bueno, lo que pasa es que mi hermano, siempre fue lírico, él también, somos como tenemos ahí algunos genes musicales. musicales y mi hermano sin poder, pues no porque no pudiera, sino porque en la época en que nosotros crecimos en Tlatelolco no es como que mi mamá tuviera tiempo de estarnos llevando a los dos y yo era la niña problemática, entonces a mí me llevaban a clases extra. Entonces, pues a él que era el niño decente, el niño educado, pues nunca le llevaron a clases extras más que de inglés, pero él solito se sentaba en un instrumento y aprendía a tocarlo. Hoy, ahora que ya es una persona grande, que ya le alcanza para comprarse sus propios instrumentos, tiene de todo. Ujú, Pero bueno, a él siempre no le gustó la música clásica, a él le gustaba la música moderna. Y yo me acuerdo de discusiones que tenía con mis primos, que en algún momento le decían, ¿no? A uno de ellos, ¿no? Que bueno, al principio los dos tocaban el piano.
O sea, cuando empezaron la carrera musical, los dos tocaban el piano. Ujú. Y entonces mi hermano se acercaba con ellos y les decía, enséñame a tocar tal cosa. Y que era así pop. Y ellos le decían, no, 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 ¿cómo crees que te vamos a enseñar a tocar esto? Esto no es música. Y nunca le querían enseñar y no le querían ayudar. Entonces, pues él más se enojaba y se frustraba, pero él se empezó a comprar sus cancioneros, que precisamente esto también es muy de mi época. Se compraban sus cancioneros y con la guitarrita acústica al principio empezó a sacar canciones y canciones y canciones, al grado que a veces me llamaba y me decía, ven, te voy a tocar una. Me dejaba entrar a su cuarto, me sentaba en la cama, me tocaba una y luego me decía, ya vete, y me sacaba, me empujaba. O sea, Ya la escuchaste, ya vete para afuera. sí, solamente quería el público para que yo escuchara que ya te había sacado una completa, Ajá. porque también en esa época se acostumbraba a que las personas o los muchachos agarraban y se aprendían estribillos y pedacitos de canciones, pero no, mi hermano sí se las aprendía completa. Ujú. Y aparte era muy de rock. Mi tío era más de rock clásico. Vamos a decirlo así. Pues no sé qué se llame ahora, porque no sé qué, pero pues tocaba Led Zeppelin, tocaba The Deep Doors. Purple, The Doors Ajá. y esas cosas que ahora no sé, ahora ya no ni siquiera es rock pesado, ¿no? No, antes sí. Y yo me acuerdo cada vez que íbamos a la casa de mi tío, yo tocaba el piano, su esposa tocaba el bajo, él tocaba la guitarra y también su esposa cantaba. Entonces hacíamos como, tocábamos entre todos una canción. Bueno, es que él tuvo suerte. Él tenía varios amigos que también tocaban, se fue haciendo la bolita de los que tocaban. Y uno de los papás de uno de los muchachitos tenía dinero y les dijo, si ustedes aprenden a tocar también canciones de fiesta, yo les presto los instrumentos y les presto el espacio para practicar, pero con la condición de que tienen que también tocar música para bailar en fiestas, porque yo voy a recuperarlo de mis instrumentos. Entonces, pues ellos, imagínense, sin dinero y que te pongan todo, baterías, guitarras, micrófonos, amplificadores y no sé qué tanto porque nunca me invitaron, pues les pusieron todo el conjunto, ¿no? Y entonces la única condición es que tuvieran que ir a tocar en fiestas y pues los alquilaban de repente para tocar en fiestas por el rumbo donde vivían esa familia, ¿no? Ajá. Y entonces llegó un momento en el que no hubo baterista y a mi hermano le dijeron, pues mientras, siéntate en la batería y pues aprendió a tocar la batería en poquitito tiempo, pero bien, a tocarla bien, bien, Mm. como no se notaba que no supiera nada. Después, si faltaba el guitarrista, pues tocaba la guitarra, si faltaba el del bajo, pues creo que también o no, ya no me consta. El chiste es que ahí es en donde él se dio cuenta que tenía como una amplitud de Musical. musical para poder tocar cualquier instrumento sin que tuviera las clases. Y siempre se nos hizo como una injusticia porque a mí me llevaron como 2 años a estudiar piano. Yo no me puedo tocar ahorita ni los changuitos. Y a él que nunca le tocó eso, pues él sí lo hubiera aprovechado, ¿verdad? Pero creo Mm. que idealizamos mucho lo que no tenemos, porque si a él lo hubieran llevado a estudiar con la señora que a mí me tocó estudiar esos 2 años de piano, hubiera aborrecido la música, Se hubiera porque sacado los ojos. era una señora de edad muy mayor, de más de 70 años, con una regla de madera en la mano, se sentaba así con su regla junto a ti, ¿no? Hace cuenta que ella estaba aquí y yo acá. Y estaba uno, primero, ya sabes, escalas y escalas y escalas y escalas y escalas. Creo que así me aventé todo un año. Y donde se me iba un dedo, madrazo de reglazo. Ay, ajá, Yo creo que Raúl no hubiera aguantado, porque además no lo hubieran tocado, no le hubieran dejado tocar lo que él quería. sí, justo. Tuvo suerte. A mí me pasó, no lo mismo, pero tampoco me dejaban tocar lo que yo quería en mis clases de música. Pero lo tuyo estuvo bonito, porque tus primeros años en la música fue en una escuela para niños. Ajá. Y fueron 6 años de música. Y a mí me gustaba, eran clases chiquitas de 5 niños máximo. Percusiones, Ujú. Entonces ahí aprendí a tocar de piano. todo y yo sacaba así, a mí me daba mucha risa porque yo siempre he tenido este defecto que se llama no estudiar.
Entonces yo me acuerdo que yo no estudiaba, se me olvidaba. La verdad es que se me iba la onda de estudiar en la casa. Entonces yo llegaba a la clase y decía, no estudié Pieza, la pieza que me dejaron. Y decía, la tengo que sacar ahorita. Ahorita si no se va a notar que no que no estudiaste. estudié. Entonces la tocaba una vez mal, la tocaba la segunda vez mal y a la tercera siempre me salía. Que no toques el Ah, perdón. escritorio. La tocaba una vez mal, la segunda vez mal y a la tercera ya me salía. Solo una vez no me salió a la tercera y me frustré, pero así de que quería llorar ahí. Creo que ya la llevaba tocando como 10 veces y no me salía. Yo decía, es que no puedo, no entiendo qué me pasa. Y mi maestro como que se dio cuenta de que No podía. yo no estaba hecha para la frustración. Entonces me dijo, no, no pasa nada, llévatela a la casa y a la siguiente clase. Y yo sabía que no la iba a estudiar, entonces dije, no, la tengo que sacar ahorita. Hasta que en una de esas me calmé, me relajé un poquito y la toqué bien. Y se sentó mi maestra conmigo y me dijo, es que si estudiaras, serías muy buena, porque si la puedes sacar en 3 intentos, pues claro que podrías hacer mucho más con ese talento. Y yo así, ajá, ok, qué bueno. Pero tampoco era porque no quisieras. Es que así estaba nuestro día. Amanecía y a regañadientes, ¿no? Para ir a la escuela, medio se comían algo. Llegaban de la escuela y entonces era a sentarse a hacer tareas mientras daba la hora de comer. Que comíamos muy temprano porque a las 4 a más tardar ya teníamos que estar en la guay. De 4 a 5 tenían natación o no sé qué, luego de 5 a 6 gimnasia o no sé qué, y de 6 a 7 hawaiano o no sé qué otra cosa teníamos hoy. Ujú, Todos lunes, miércoles y viernes era la misma canción. ujú, Salíamos a las 7 del ejercicio, ya, bueno, pues terminaban a las 7, ya llegaban bañados y veníamos llegando a la casa entre 8 8 y media, porque pues no es como que estamos a 10 pasos de la guay. Y entonces a esa hora a cenar y a dormir. Y pobre del que no hubiera terminado la tarea, porque en ese momento la tenía que terminar, la tarea de la escuela, ujú, porque eso era lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves era la misma, pero en vez de ir a la guay, porque la guay solamente nos dejaban entrar a los niños 3 veces por semana, teníamos que ir al karate, yeah, que era la misma hora. O sea, era estar en el karate a las 4 de la tarde y salir a las 7 de la noche. A veces el entrenamiento se alargaba hasta las 8 8 y media, ujú. porque el maestro tenía como mucho interés en que fuéramos como para campeonato, ¿no? En aquel entonces no era deporte olímpico, pero seguramente que si hubiéramos ido, porque era demasiado entrenamiento. La neta que sí. Y luego mis clases de música eran los miércoles y después tenía clases de inglés los sábados, en las Pero no una mañanas. hora, los sábados también eran 6, ¿qué? 4 o 5 horas de Pues mañana. era, creo que el peor horario que tuve, yo recuerdo que decía, me caga este horario. Era de 9 de la mañana a 1 de la tarde y yo decía, ¿qué hago aquí temprano? Siempre fueron 4 horas, Sí, más o menos, no. porque era como ir a la escuela. Ajá. Le daban hasta las materias en inglés. Sí, de hecho, ahí aprendí muchas cosas de geografía, aprendí muchas cosas de biología y de literatura. Entonces, sí, no, no, no. Yo decía, es que ni siquiera puedo ir a las kermeses de mi escuela por estar aquí encerrada en la escuela de inglés. Que la verdad es que a mí me gustaba mucho la escuela de inglés. Tenía muchos amiguitos y... Y la recomendamos ampliamente. Es ahí en la embajada británica. Ajá. La Bueno, verdad, ahora tienen otra sede más acá en Polanco, pero en aquel entonces así era... empezó y ujú, luego se hicieron de esta sede. Eran puros maestros ingleses, ujú. escoceses o irlandeses Ajá, sí. Entonces todo mi inglés que yo aprendí fue de ese. europeo. Entonces yo tengo un acento extraño de repente cuando hablo. Hasta cuando hablo en español me han dicho que tengo un acento extraño, porque pues desde chiquita voy a clases. Entonces, pues sí, también cuando no había clases o cuando yo iban a hacer vacaciones, me acuerdo que mi parte favorita, porque sí me divertía en esa escuela,
era cuando llevaban a una cuentacuentos en inglés y esa chava era mi ídolo, Sí, porque porque, era como histriónica, ella como manejaba muñecos, manejaba disfraces. ujú, exacto, o sea, traía una mochilota y de ahí iba sacando cosas. Y en esa mochila pues tenía títeres, tenía muñequitos, tenía cosas que ella se ponía para actuar su obra, su mini obra de teatro donde pues nos contaba una historia. Y cada año era diferente. Había veces que repetía, pero cada año era diferente. Entonces era muy expresiva, o sea, se movía de todas las maneras posibles y me acuerdo que me gustaba mucho verla. También luego hacían rifas en la escuela. Yo me gané una rifa una vez, que me gané una tarjeta de Gandhi de regalo. Y así yo me acuerdo que ese día, antes nos gustaba mucho ir a Gandhi, y a mi mamá siempre le ha gustado leer. Entonces, mínimo una vez cada cierto tiempo, como cada 6 meses o algo así, íbamos a Gandhi a ver libros y todos salíamos con un libro. Entonces teníamos que ir No, escogiendo. no era cada 6 meses, a veces era cada mes. Bueno, yo no recuerdo mucho. Pero sí había veces que decía, hoy quiero leer acerca de las 1000 razas de perros que existen. Dinosaurios y más Dinosaurios. dinosaurios, y también tenía muchos libros de cuentos. Tenía un libro de insectos que me gustaba mucho. eh, Y me, los domingos, que se supone que era el día de descanso, nos íbamos desde temprano a Chapultepec a correr o nos íbamos a la guaya a nadar. o a nadar. O sea, qué pobres criaturas. ¿En qué momento iba a estudiar? La verdad es que sí estaba difícil que estudiara el piano o que estudiara lo que le tocaba estudiar. Ay, Sobre todo porque le costaba mucho trabajo la tarea y sí, perdíamos mucho tiempo con la tarea de la escuela. yo me peleaba mucho con la tarea. La verdad es que siempre fue algo que me costó trabajo. Pero no me quejo. O sea, Qué bueno que no te quejas después de que platicamos lo de la guía la vez pasada. Qué ah, bueno que no te quejas. o sea, sí me quejo porque sí siento que me perdí de muchas cosas que los niños normales hacían, pero al mismo tiempo no me quejo porque pues mm, sé inglés. O sea, aprendiste a nadar. Aprendí a nadar, todavía tengo muchos skills nadando, entonces eso me Y a gusta. eso súmale, pues, que también después cuando ya fuiste digo, a Eso, los ah, scouts, pues pudiste hacer muchas cosas que otros niños no hubieran podido, porque mm, tú ya sabías. sí, y es que también, como les contaba la vez pasada, yo fui mucho como mi mamá de intrépida, entonces a mí no me daba miedo romperme algo. Yo creo que por eso nunca me rompí nada. Pero además eras muy elástica por la gimnasia que hacíamos o que hacías, que es la gimnasia olímpica. Entonces era, no nada más era la natación y la gimnasia y el hawaiano, sino que a veces los sábados que ibas a los scouts, pues ahí se ocupaba otro tipo de ejercicios, pero tú eras muy elástica y eras muy fuerte. Y entonces yo me acuerdo que en los scouts, eh, pues cuando entré, yo era de las más grandes como de mi grupito, porque el grupito al que alcancé a entrar era de niñas de entre 7 años a los 12. Y yo entré ya en esa brecha de 11 12. Entonces yo ya estaba a punto de pasar a las niñas de Tropa, 12 a 17. a la tropa. Entonces todavía con las niñas yo me acuerdo que yo decía, porque a muchas niñas pues obviamente les daba miedo hacer muchas cosas. Entonces yo decía, yo me lanzo. Entonces pues a veces jugábamos pues a brincar o A veces ponían los niños, ponían los de tropa, ponían como las, ¿cómo se llaman? Las mm, que amarran unas sogas de un árbol a otro árbol y tienen que cruzar ajá, o colgadas así de las manos o caminando, no sé, ¿cómo le llaman? Como, ay, no sé cómo le llaman eso, se me pero fue el nombre, pero bueno, los niños las ponían y todos tenían que pasarlas. Entonces, habían muchas niñas que pues no se atrevían, pero tú sí, siempre te atreví. y es que en ese entonces no usaba lentes, entonces tampoco me tenía que preocupar porque me los rompieran. Sí, también.
Entonces, ves, yo si tenía que taclear algo, lo tacleaba. Si tenía que brincar, me brincaba. Si tenía que enlodarme, me enlodaba. De verdad que yo no me rajé ni una sola vez. La única vez que sentí miedo fue cuando nos quedamos en el campamento. Y a mí, bueno, a mí me dan miedo los campamentos porque Tuvo como, malas experiencias en los campamentos de la primaria. ajá. Y una de esas malas experiencias era que yo me hacía pipí en la oscuridad porque me daba miedo ir al baño en la noche. O a veces ya ni cuenta me daba. Yo soñaba luego que ya iba al baño. Entonces, pues varias ocasiones me hice pipí. Y obviamente, una cosa es hacerte pipí en tu cama, con tu familia, con tu mami ahí que te ayuda a lavar las sábanas. Y otra cosa es hacerte pipí en medio de un grupo de niños de tu misma edad que dicen, algo huele raro y tú estás así. Con olfatos nuevos, y todo el mundo se daba cuenta, güey, ¿qué huele a pipí? Entonces hubo una época donde dejé de ir a esos campamentos escolares y me decían, no, es que hubiera sido porque pasó esto y vimos un alien y así. Me contaban, Mentiras. me contaban mentiras. Pero Y bueno, esto ya es de una etapa un poquito posterior a los 5 años, ah, porque yo también estuve en los Scouts, pero eso se los vamos a contar en la próxima vez que también esté Andrea. Y bueno, ya quedó como avisado aquí que también va a estar de visita mi prima. mi tía. Ujú. Y bueno, pues creo que por el momento, no sé si quieras contar algo más o ya con esto nos despedimos por el día de hoy. Creo que hoy sí Mm, va a poder subirse sin ningún tipo de ajá. edición porque nos portamos muy bien, ¿verdad? Nos portamos bien, no dijimos ningún nombre prohibido. Ni nombre prohibido ni palabrotas, Ajá. creo. Creo. Ya Po- después lo escucharemos. Poquitas. Pues les agradecemos muchas una vez que nos escuchen. Nos gustaría que nos pongan sus comentarios, como de costumbre se los pedimos, y que se suscriban. Les agradecemos su atención y nos vemos la próxima vez. Sí, Chao. no se olviden de darle like, de comentar, de darnos amor. Así, ¿verdad? Así, sí, muy bien. Así ya, Darnos ya amor. me está saliendo. Y les juro que sí vamos a leer sus comentarios. Por favor, déjennos mucho. Nos vemos. Bye, hasta la Chao. próxima. Hasta la próxima.